Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Muy buenas tardes, arranca un nuevo Fuera de Contexto. Muchísimas gracias al querido Nico Esquivel por ese hermoso cápsula. Felicitaciones por el altísimo nivel de producción, lo alto que nos deja la vara este compañero Nico Esquivel. Soy Emanuel Rodríguez, bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Contexto. Saludo a mi compañero en esta aventura de la charla, en este privilegio de la conversación desde Berazategui. Saludo al señor Luis Sarranz. Emma, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, para todas, para todes. Estamos arrancando un nuevo Fuera de Contexto, luego de Cápsula, este programa que nos invita a tomar nota, a planificar futuras salidas, futuras actividades. Aquí estamos otra vez para acompañarnos las próximas 2 horas en este Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Fuera de Contexto siempre para nosotros es una clase porque tenemos entrevistados, entrevistadas, entrevistades que nos enseñan muchísimo, pero hoy más que nunca es una clase. Hoy es como una clase magistral, como se suele decir, porque nuestra entrevistada es un lujo, es una luchadora, es docente, dirigente gremial, nada más y nada menos que Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación, y también secretaria general de AMSAFE, la Asociación de Magisterio de Santa Fe. Así que vamos a estar conversando con la querida Sonia Aleso. Ya que mencionás a la provincia de Santa Fe, déjame saludar a los compañeros de El Solar de las Artes, donde tuve la suerte de conocer personalmente a Sonia. Había un patio repleto. Bueno, no voy a empezar porque me pongo melancólico y extraño tanto actuar en vivo. Pero bueno, pasado ese saludo, qué linda oportunidad para conversar con una referente de la lucha docente en un contexto tan particular como el que estamos atravesando, donde todo el colectivo docente está siendo tan atacado desde la oposición y desde los medios, valga la redundancia. Sí, la verdad muy interesante poder abordar esta temática junto con Sonia. Dijiste Santa Fe, mandamos un abrazo grande y qué bueno sería saber desde dónde nos escuchan. Y para eso, a través del hashtag Fuera de Contexto, vamos a ir intercambiando en Twitter mensajes, repercusiones, comentarios y de paso vamos armando como una especie de mapa de oyentes de la República Argentina. Vale, yo en este mismo momento estoy tuiteando que estoy escuchando Fuera de Contexto desde Córdoba, por ejemplo, y pongo hashtag Fuera de Contexto, estoy escuchando hashtag Fuera de Contexto desde Córdoba, ¿no? Como para dar cuenta del lugar geográfico, y ojalá podamos armar ahí como el mapa federal, porque esta radio llega a todos lados. Qué lindo, ya me voy entusiasmando, y además hay chat de oyentes, como otros programas de esta radio. La comunidad organizada del Destape armó un chat de oyente en Telegram. ¿Cómo hago para buscarlo si todavía no estoy sumado a eso, Emma? Si usás, primero tenés que usar Telegram, que Bien. es esta aplicación de mensajería que es como WhatsApp, pero sin que te espíen, digamos. En Telegram vos podés decir tranquilamente, uy, qué ganas de comprarme una heladera, y que no te aparezcan publicidades de heladeras en todas las otras aplicaciones. Telegram no te espía como el cosito del globito verde. Después, usando Telegram en el buscador, tenés que poner simplemente Fuera de Contexto chat, y ahí
te aparece el grupo y pones unirme y ahí empezás a formar parte de esta, como muy bien dijiste, comunidad organizada. Muy bien, y además ustedes ya saben que si no pueden escuchar el programa o incluso si tienen ganas de volver a escucharlo, lo pueden hacer en nuestros canales de YouTube y de Spotify, donde seguramente el lunes, ya a la tardecita o el martes, ya van a estar subidas esta entrevista, y ahí están además todas las entrevistas anteriores. Sí, todas, las 26 entrevistas anteriores, porque esta es la 27ª entrevista, así que, y también sepan que pueden volver a escucharnos en la repetición del domingo, y si están escuchando este programa el domingo, sepan que pueden volver a escucharnos ayer, sábado. Bueno, ¿te parece? Nos metemos entonces con la entrevista, presentamos a nuestra entrevistada y nos disponemos a charlar largo y tendido. Vamos preparándonos. Cébense esos mates que viene Sonia Aleso a Fuera de Contexto. Estás, por supuesto, en el Destape Radio. El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Bueno, llegó entonces el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy en Fuera de Contexto. Aquí en el Destape Radio tenemos el gusto y el honor de poder conversar con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, además secretaria general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, desde donde nos está recibiendo para hacer esta nota. Muy buenas tardes, Sonia, y muchísimas gracias por este contacto con Fuera de Contexto. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, con muchas ganas de conversar y que nos ayudes un poco a reflexionar y a pensar en esta situación y en este contexto tan difícil. Y para empezar te queríamos preguntar, porque hubo y hay mucho debate en torno a la presencialidad de las clases, pero en medios de comunicación como el Destape Radio y en este programa en particular nos interesa conocer la opinión de parte de las y de los docentes. Así que en ese sentido te queríamos preguntar cuál es el panorama general y cuál es la posición de los gremios que integran la CETERA. Bueno, primero decir que para nosotros el debate nunca fue presencialidad sí o no. Creemos que es un falso debate instalado por medios hegemónicos y sectores del poder económico concentrado, que en realidad de lo que se está discutiendo es si defendemos la salud y la vida de la gente o si pretendemos que no haya ningún tipo de restricción y que, a diferencia y a contramano de todo el mundo, porque en realidad no hay ningún país del mundo que haya sido exitoso con la pandemia donde no haya habido restricciones. En todos los lugares del mundo, con 200 casos promedio, en algunos casos 160 y en otros 250 cada 100.000 habitantes, las escuelas se cierran a la presencialidad y se vuelven a la virtualidad, o a la educación a distancia, o distintos formatos o formatos mixtos incluso. Eso es lo que nosotros planteamos aquí. Como CETERA somos parte de la Internacional de la Educación. En el mundo estamos planteando lo mismo. Es una estrategia que tiene que ver con evitar la circulación. No está discutiéndose la importancia de la presencialidad, para nada. Estamos convencidos que no hay manera de sustituir la presencialidad en la escuela. Estamos hablando de medidas temporales que puedan disminuir la circulación de la gente, entendiendo que en cualquier país del mundo ya hay informes, incluso los ingleses tienen un informe muy importante, un estudio sobre el aumento de casos a partir de la apertura de escuelas. En Israel también se hicieron estudios en este sentido, y en todos los países serios, entre comillas, donde se hicieron estudios con universidades, con organismos imparciales o independientes, quedó claro que donde se abrían la circulación de las escuelas, los casos aumentaban. No por esa falacia de si la escuela contagia sí o no, que es de por sí una discusión muy berreta, porque la escuela no tiene un vidrio que separe el adentro y el afuera. El problema que tenemos con el virus es que hay que cortar la circulación, y cuanto más circulación haya,
por supuesto más contagios va a haber. En el caso de la escuela, en esta segunda ola se da un fenómeno particular, que es las cepas que están circulando son más contagiosas y que además tienen un efecto de contagios en niños, que es algo que nosotros no vimos en la primera ola, por lo menos no tan fuerte ni en Argentina ni en el mundo. En Argentina los casos de niños y de jóvenes fueron mínimos en, en Argentina, y en Europa fueron pocos. Esta segunda ola, con las variantes de las cepas, de las más que más circulan en Argentina, son hoy la cepa de Manaus y la andina. Hoy justamente hay un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre eso, porque se están haciendo estudios sobre el efecto, especialmente porque son las dos cepas, o las dos variantes, como se llama más adecuadamente, son de nuestra región, con lo cual no hay informes como si la hay de la británica o de la primera cepa original en Europa o en diversos países. Se está haciendo aquí. Y la verdad que los estudios muestran un mayor grado de contagiosidad, por tanto un mayor grado de letalidad. Y también la afectación a gente más joven, que es lo que estamos viendo. Sonia, ¿cuáles han sido, según tu perspectiva, los principales obstáculos para la defensa de la salud de los docentes y de los alumnos en Argentina? Mirá, en realidad no solamente en educación, los obstáculos han sido los mismos para toda la población. Es un sector de la población que niega, que es negacionista con respecto ya no a la vacuna, sino a la ciencia, a los resultados científicos, a las evaluaciones científicas que recomendaban el tema de cesar la circulación para poder mitigar el efecto de la pandemia. Eso es una medida que, por supuesto, en cualquier pandemia es la primera medida, junto con la vacuna la segunda, son las dos más eficaces. En el caso nuestro en la escuela por supuesto tiene una gran circulación de gente, y las famosas burbujas, que a mí nunca me gustó mucho el nombre, pero bueno, exportamos también los nombres, o importamos los nombres, las famosas burbujas no son tales, porque un profesor trabaja en 5 escuelas, y no hay una manera de resolver el tema de la escuela secundaria. La verdad no hay, hoy no hay, salvo que quintuplicáramos la cantidad de docentes, que ningún presupuesto o ningún gobierno lo aceptaría. Esa sería una forma, que haya profesores tutores, entonces que nadie se mueva de su burbuja. Pero aún así puede suceder que un docente, un no docente o un alumno, un estudiante de cualquier edad se contagie en su familia y por tanto contagie a sus compañeros, por más cuidado que haya. Digamos, en cualquier lugar donde hay concentración y circulación de gente, los casos aumentan. La escuela no es una isla. La escuela ha cuidado mucho los protocolos. Lo que nosotros estamos convencidos es que ha habido un gran esfuerzo, tanto el año pasado en la virtualidad o en la educación a distancia, donde se hizo un esfuerzo muy grande de parte de los maestros de estar conectados con los chicos de cualquier manera, entregando materiales, yendo a la casa, repartiendo cuadernillos, entregando materiales de los gobiernos provinciales o de la escuela, y en los lugares donde había virtualidad de forma virtual. También en visitas domiciliarias, hubo muchos docentes que visitaron en forma domiciliaria alumnos de educación especial o alumnos de escuelas rurales, por ejemplo, donde es más difícil que haya conectividad. Nosotros estuvimos viendo fotos, tareas, mensajes de maestras, maestros, profesores, profesoras, yendo tranquera por tranquera a entregar los materiales. Muchos no saben, pero las escuelas estuvieron abiertas todo el año pasado y todo este año. En las escuelas los maestros somos los que entregamos los módulos alimentarios. Los directores trabajaron todo el año en las escuelas para poder atender cualquiera de estas situaciones. Se muestra poco eso. Se trata de enfrentar a la población con los docentes, dando una falsa idea de que los maestros no quieren trabajar, cuando en realidad trabajar en la virtualidad implica el triple de trabajo que trabajar en forma presencial.
Por ejemplo, una de las cuestiones, la ley del teletrabajo, la paritaria nacional docente que planteó el tema del horario y de que no se podía obligar a los docentes a trabajar fuera de su carga horaria, respetando las condiciones de trabajo. Bueno, eso, a pesar de estar en los papeles, los maestros y maestras eran las 11 de la noche y atendían a sus alumnos, porque a lo mejor ese era el único momento que la familia tenía un teléfono disponible para poder enviar la tarea de los chicos por WhatsApp. La verdad, hemos visto cosas maravillosas, de un gran compromiso pedagógico, compromiso humano, compromiso con las familias. Y creo que los padres lo saben. Que lo que pasa es que este sector minoritario, que es minoritario, anticiencia, antivacuna, anticuidados de la salud, tiene mucho micrófono, ¿no? Tiene mucha amplificación mediática de los grupos hegemónicos en todo el país. Entonces vivís en una pequeña población de Chaco, de Formoso, de mi provincia, al norte de Santa Fe, y te enterás que hay problemas con el subte en Cava, pero nosotros no tenemos subte. Claro. Y no es una medida significativa, una noticia significativa, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no te enteraste de lo que está pasando en la provincia de al lado. Y eso me parece que hoy es el Día del Periodista, que estamos en la celebración de la Semana del Periodista, me parece que también hay que plantear la importancia que tuvo la ley de medios y la importancia que tiene tener alguna regulación estatal de los medios para que se puedan escuchar todas las voces y no solo algunas, que son las que tienen poder concentrado económico, ¿no? Ahí están, me parece, expuestas con absoluta claridad las cartografías de una situación actual y cotidiana, ¿no? Por un lado, la situación a través de lo mediático y de cómo los medios hegemónicos construyen una realidad de un sector minoritario, pero potenciado a partir de estas voces, y también las múltiples realidades que contabas de diferentes distritos del país, donde la situación de la educación se ha sostenido con diversas estrategias. En la ciudad de Buenos Aires, que por su efecto, en tanto capital, tiene un efecto amplificador, digamos, ¿no? Hubo una disputa en la cual terminó interviniendo la Corte Suprema respecto de el margen de decisión que tenía y que implicó, en determinado momento, hace muy poquito, una presencialidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta decisión para la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires? Mira, lo primero que hay que decir es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene antecedentes. Hay que decirlo porque cualquiera que lo lea con detenimiento y que haya cursado primer año de Derecho o que simplemente haya estudiado un poquito no lo puede creer, porque en realidad, imagínate si Angela Merkel, la Corte Suprema de Justicia, que no se llama así, pero el Tribunal Superior, dijera que no puede aplicar medidas para cuidar la pandemia, ¿no? O en Bélgica, en Francia, sería un escándalo universal. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Corte Suprema falla sobre un decreto que ya había caducado, con lo cual el fallo es un fallo que deviene abstracto y por lo tanto no tiene ninguna implicación en lo que sucedía esa semana en la ciudad de Buenos Aires. Lo tercero es que ya estaba por lanzarse el siguiente decreto, Claro. que está vigente todavía. Ese decreto fundamentaba las distintas restricciones y hacía un fundamento con respecto a la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, que es lo mismo que está planteado en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a las cámaras. En realidad, para serte sincera, para nosotros ese proyecto es demasiado, la cantidad de casos habla de 500 casos cada 100.000 habitantes. Para determinadas actividades. Diría que es uno de los más altos del mundo para restringir actividades. Uh-huh. O sea que los que critican deberían hacer un ejercicio de comparación de las normativas vigentes en varios países del mundo que tanto admiran, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso nuestro, particularmente de las escuelas y de nuestro sindicato de base en Capital, que se llama UTE y que dio una pelea a brazo partido
y con muchísimo esfuerzo, porque la verdad que el gobierno de Larreta y la ministra Acuña, que además nos tiene tan acostumbrados a ese desprecio que tiene por los docentes y las docentes, ¿no? Son famosas sus frases contra la docencia. Lo que han hecho es obligar a los padres a llevar a los chicos a la escuela y obligar a los maestros a asistir descontándole los días. Como mínimo 20.000 pesos un mes y 20.000 pesos otro mes para un maestro que gana 50. Es decir, que de forma arbitraria, porque no estaban cumpliendo ningún decreto nacional. Además se agravó porque además hubo una resolución del Consejo Federal que es de cumplimiento obligatorio. A pesar de todo eso y de habiéndose votado y teniéndolo que cumplir, porque el Consejo Federal de Educación no es un organismo del Poder Ejecutivo, es un organismo del Ministerio de Educación, donde están todos los ministerios de educación de las provincias. Ahí se votó y por unanimidad, solo con 2 rechazos, el de Cava y el de Mendoza, se aprobó el DNU que está vigente, el último de Alberto, ¿no? El posterior al de la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera. Ahí se fijaban las distintas situaciones de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y alerta. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una parte de los distritos de la provincia de Buenos Aires, como mi provincia Santa Fe, como Córdoba, como San Luis, como Mendoza, como Neuquén, como una parte muy importante de Río Negro, seguramente y una parte muy importante de Entre Ríos, estaban en alarma epidemiológica o en un grado alto de situación epidemiológica. Esto es por arriba de los 500 casos cada 100.000 habitantes. O sea, no quedaba duda de que el gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía cumplirlo. Y debía cumplirlo no porque quiera o no quiera la presencialidad, porque eso no se discute. Yo realmente no me voy a enredar en una cuestión que ellos plantearon como una cuestión dicotómica, cuando en realidad son los que han desfinanciado la educación. El PRO en la ciudad durante 12 años. El PRO cuando fue gobierno nacionalmente con Mauricio Macri durante 4 años. Cancelación de proyectos educativos, suspensión de la paritaria docente, congelamiento y rebaja salarial, destrucción del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles, destrucción de Conectar Igualdad. Resulta que ahora no hay computadoras, pero son ellos quienes suspendieron un plan tan importante como Conectar Igualdad, que no solo dotaba a las poblaciones del interior de la Argentina y del país de conectividad, sino que además entregaba las netbooks gratis para los chicos y las chicas, se alfabetizaba digitalmente. Miren si no nos hubieran hecho falta esas computadoras que se dejaron de entregar. Es más, se fueron del gobierno dejando computadoras sin entregar en un galpón. Y dejaron de atender y de arreglar durante esos 4 años las computadoras que se rompían. Yo lo digo porque esto pasó en el cotidiano de las escuelas. No parece una cosa importante, nadie habla de eso. Ahora, los niños, las niñas que tenían esa computadora, que por primera vez en su vida habían tenido acceso a tener una computadora, una netbook, una posibilidad de trabajar eso en la escuela, si se les rompía, también se canceló el programa para arreglar las computadoras. O sea, todo eso, y ahora nos vienen a hablar de la importancia de la educación. No se puede ser tan hipócrita. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto, ¿quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer. En Madrid, ¿quién ganó la final? El glorioso River Pfizer. Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, traigan la Pfizer. Pero bueno, le puedo traer otra cosa en este diálogo entre mí y un alter ego
muy afectado neurológicamente. Si le parece, le traigo una lista con las conquistas de nuestra gestión. Cientos de abrazos, miles de risas, millones de viejos con jubilación, madres, abuelas, hijos, hermanos, que con memoria, justicia y verdad hicieron de los derechos humanos todo un ejemplo a nivel mundial. Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón, abrir ministerios que habían cerrado y haber vacunado a media población. ¿Qué me dice? Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, poneme la Pfizer, lléname de Pfizer. Bueno, voy a tratar de entablar un acercamiento para aflojar. Usted está con un interlocutor como ese, le puede ofrecer un trago. ¿Qué bebida querría tomar? Oye, acá también está lo ortográfico. ¿Será querría? ¿Será quisiera? ¿Qué bebida quisiera tomar? Solo un par de copitas de Pfizer. ¿Y en qué lugar vamos a brindar? En el laboratorio de Pfizer. Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Poneme la Pfizer. Dame la Pfizer. Si sos militante, sabés que hay que buscar el punto de encuentro, incluso con esta gente que está tan, pero tan afectada. Mientras no corras un peligro, digamos, de muerte, podés tratar de librar la tarea militante de siempre. ¿Cuál era? Desde que ibas a la secundaria, desde que ibas a una fábrica, a un taller o a un vecino de sombrilla en la playa, era convencer. Siempre la tarea del militante es convencer, y para eso buscas un punto en común, que no sientan que sos alguien que bajó de otra galaxia, sino que tenés cosas parecidas, que compartís gustos parecidos, como nos ha pasado siempre, qué sé yo, de ir a la cancha y bueno, te habrás abrazado con gente que no conocías y puede ser recontra gorila, pero a partir de esa empatía, en esa dinámica del gusto y la pasión futbolera, a partir de ahí sí podías empezar a hablar sin que te rechacen a priori y de plano. Entonces vamos a tratar de interactuar con este señor que quiere la Pfizer, y señoras, muchas señoras, la Pfizer quieren. Cálmese un poco y permita que insista en mantener una conversación lejos del odio, con luz a la vista que le ilumine su gran corazón. Si le parece, charlamos de artistas, de grandes ídolos de la canción. Yo admiro a Sandro como vocalista y a Silvio desde la composición. ¿Qué instrumento usted lo conquista? Viola, chelos o bandoneón. ¿Cuál es la banda? ¿Quién el solista? ¿O el tema de su predilección? No me vengan con mi bueno Pfizer querido. ¿Será? Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Poneme la Pfizer. Y yo le contesto, dígame algo más cultural. Qué buena actriz es Michelle Pfizer. O qué buena cantante es Tina Pfizer, cantando I'm a private Pfizer, Pfizer for money, Pfizer for money, and you. I'm a private dancer, no, I'm a private Pfizer, Pfizer for money. Qué buena Tina también. Bueno, pero quisiera saber, señor, que me diga no solamente una solista que lo pueda conmover, si me puede decir algún dúo, dígame una pareja excepcional. John Lennon y Paul McPfizer. Traigan la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Acá tienen lo que me pedían, no lo pude hacer mucho mejor. Viva el coro de los gorilas y de los loros del televisor. Dame la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Y ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla.
Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Quiero, como todos los sábados, novedades de nuestros amigos de Morón que nos ayudan tanto a hacer este programa. Muchas gracias al municipio de Morón, por supuesto. Tengo el honor de dar una buena noticia porque Morón está a la cabeza de los municipios con más vacunación por habitantes. Ya casi el 9% de la población del distrito recibió las 2 dosis contra el COVID. Y además, más de 120.000 moronenses ya recibieron la primera dosis, por lo cual avanza el plan de vacunación dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro del municipio. Morón cuenta con 7 postas activas de vacunación, ubicadas en distintos puntos del distrito, y además dispone de 2 puestos de testeo permanentes, tanto en el Hospital Municipal Ostasiana Laviglione y la Unidad de Gestión Comunitaria número 6 en Morón Sur, y otros 5 rotativos en las distintas localidades de la comuna. Así que avanza el plan de vacunación en Morón. Felicitaciones al intendente Lucas Gui por seguir vacunando, que es realmente parte de esta campaña Vacunate Buenos Aires. Hay una manera de apoyar el Destape, hay una manera de apoyar el verdadero periodismo independiente. Toda la comunidad de lectores y oyentes de El Destape puede acceder a una suscripción colaborando con un mínimo mensual para seguir apoyando las investigaciones de Ari Lijalad y Franco Misraji, para apoyar nuevos programas que se suman a la hermosa grilla del Destape Radio, para que se sumen nuevos colegas, para que se abran más puestos de trabajo en este maravilloso medio colectivo que es El Destape. Y además, como si fuera poco, cuando te sumás a apoyar, también podés participar de la feria del Destape, que en la misma plataforma podés buscar empleo, ofrecer cosas, vender algo que ya no uses, hacer servicios, promocionar tu comercio. Y así miles y miles de suscriptores de todo el país acceden para ver los anuncios en esta Feria del Destape. Bueno, muchos y muchas ya saben cómo funciona la feria, les recordamos, es muy fácil, tenés que entrar a feria.eldestapeweb.com, elegís con cuánto podés colaborar, creás tu usuario, haces tu promoción, aviso de lo que necesites anunciar y esa publicación aparece en la web del Destape y suena en el aire de cada programa de El Destape Radio para que los compañeros y compañeras puedan contactarte. Así de fácil, ¿eh? Además, en la feria hay un montón de cupones de descuentos para supermercados, comercios, servicios y marcas reconocidas que son tan importantes que la suscripción al Destape te termina saliendo gratis. Son miles y miles los suscriptores en el Destape que van a poder publicar y ser leídos por muchos de los más de 20 millones de lectores que conseguimos trabajando juntos. No esperes más, suscríbete al Destape y sigamos haciendo historia. Hay de todo en la feria. Hoy estuve buscando, por ejemplo, electricista matriculado. Viste que siempre hace falta en una casa cuando hay algún desperfecto eléctrico. Bueno, Emiliano ofrece instalación de aire acondicionado, servicio técnico, mantenimiento en general, carga de refrigerante, servicio técnico de heladeras, pedido de medidor, instalaciones nuevas en el domicilio y también en los comercios, etcétera, etcétera. Está en la ciudad de Buenos Aires y su teléfono es 11 4197 1545. 11 4197 1545. Vos sabés que yo estoy recurriendo a la Feria del Destape porque tuve un accidente, o más que accidente, una cosa, no un accidente, perdón, como un hallazgo desagradable en mi casa. ¿Qué pasó? Y apareció ahí adentro del horno se metió un pequeño roedor. No, me ha pasado. Sí, la pasé muy mal, logré quitarlo, pero bueno, quedé muy preocupado acerca de si no hay otro, porque viste cómo son, si se aparece uno es porque aparecen, es como los trolls de los liberales libertarios, que te aparece uno y atrás aparecen un montón. Bueno, tal cual. Es un comportamiento, así que tengo que llamar a alguien que se ocupe de esto y encontré en la feria a un compañero que hace manejo integrado de plagas, Cormiplag, aquí en Córdoba, control de roedores, hormigas, cucarachas, araña, paloma, murciélago. Yo con las cucarachas en general me llevo bien, pero igual con las de verdad no tanto. Así que lo voy a llamar al compañero al 3543-633548. Va de nuevo, porque esto es para cordobeses que estén acá escuchando Fuera de Contexto. 3543-633548, cormiplag@gmail.com.
forma parte de la Feria del Destape. Muchísimas gracias por formar parte, por apoyar la radio. Y bueno, esto todo vuelve, así que estamos ayudando a que Cormiplac se conozca. ¿Viste qué lindo que es cuando te contactás para pedir algún tipo de estos servicios y sabés que es compañero? Hay como que te relajás un poco en varias cuestiones, ¿no? Yo directamente digo, hola compa, ¿cómo andas? Ni nos conocemos, pero ya está, compartimos ideales, somos hermanos. Bueno, esa es también la propuesta de la Feria del Destape para apoyar el periodismo independiente y devolverle algo de todo lo que contribuyen y ponen les oyentes en cada programa de El Destape Radio. Hablando de programas del Destape Radio, sigamos con el nuestro. Seguimos conversando con Sonia Aleso aquí en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Estamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio, estamos conversando con Sonia Aleso. Sonia, más allá de la situación pandémica, ¿qué evaluación particular haces del sistema educativo en la Argentina? ¿Qué cosas están garantizadas? ¿Qué cosas crees que hace falta fortalecer en ese sentido? Y mirá, nosotros retrocedimos mucho desde el 2019 en los 4 años de Macri. La gente no es consciente, o mucha gente no es consciente, no la gente en general, pero un porcentaje importante no tiene idea de lo que significa bajar los presupuestos educativos. Bajar el presupuesto de educación y cancelar políticas educativas se hace en poco tiempo. De hecho, Macri lo hizo. Se puede lograr en poco tiempo. Construir un sistema educativo justo, un sistema educativo solidario, donde no importa dónde haya nacido un niño o una niña, si en la Cuña Boscosa, si en Capital Federal, si en el Gran Mendoza, si en el interior de la Patagonia, tengan los mismos derechos. No importa dónde haya nacido ese estudiante, esa estudiante, y dónde haya nacido esa maestra o ese maestro. Eso lleva años. Nosotros habíamos empezado con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación a mejorar lo que había sido la destrucción del sistema educativo. Hay que recordar 2 cosas. La dictadura militar transfirió a las provincias sin financiamiento una parte de la educación en la dictadura. Y el segundo proceso de destrucción, de alguna manera, de la educación nacional lo concretó el menemismo, transfiriendo lo que no había sido transferido por la dictadura. O sea, en esas 2 etapas se transfirieron escuelas a las provincias sin presupuesto. Eso significó para las escuelas, para los docentes y para lo que fue la educación, un nivel de empobrecimiento, un nivel de desarticulación, por un lado, del sistema educativo nacional, pero por el otro lado, de su sustento, de su sostenimiento, de la posibilidad de sostener salarios dignos, escuelas en condiciones, edificios escolares con las condiciones de dignidad. La Ley Nacional de Educación, primero la Ley de Financiamiento, que es anterior, y luego la Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Educación Técnica, reparan en esa injusticia. Lo que pasó fue que en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri se bajó del 6 y pico % del PBI, llegamos con el último año del gobierno de Cristina Fernández, llegamos al 6.5 más o menos del PBI, Macri se fue con el 4.7, es decir que en 2 años se bajaron 2 puntos del PBI. Pero no del PBI que tenemos hoy, del PBI del 2019, que era muchísimo más alto. Claro. Con lo cual, el desafío que nosotros tenemos es construir una nueva ley de financiamiento educativo. Nosotros decimos la Ley de Financiamiento Educativo 2, que impulse más financiamiento para la educación con metas pedagógicas específicas, que creo que en este momento de pandemia o de lo que va a ser la pospandemia, tiene que poder pensarse
cómo dotar de conectividad, cómo trabajar con la posibilidad de un segundo idioma, cómo fortalecer los edificios escolares, cómo garantizar, por ejemplo, la pandemia ha demostrado que todo lo que nos han dicho los neoliberales, que podía poner a 20 pibes en un salón, no importa la dimensión que tuviera el salón, bueno, ahora se ven también algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Creo también que un gran desafío que nosotros tenemos, y este fin de semana no quiero dejarlo pasar, porque el 4 y 5 de junio fue el Congreso Pedagógico de Educación Ambiental de CETERA, que tuvo la participación de 7.063 inscriptos y ya hasta ahora lo han visitado más de 9.000 personas docentes, que pone en perspectiva también la situación de la necesidad de la educación ambiental. Se sancionó la ley de educación ambiental. Este tiene que ser un contenido transversal, esto tiene que abordar la currícula, tienen que ser parte de nuestros alumnos de poder pensar en un planeta, en una forma de cuidado de la salud y del ambiente, que de alguna manera puedan evitar la catástrofe que estamos viviendo de la pandemia, que tiene mucho que ver también sobre cuál es nuestro vínculo con la naturaleza, nuestro vínculo con el ambiente, nuestro vínculo con los recursos naturales y la soberanía alimentaria. Así que ahí hay grandes desafíos. El ministro de Educación de la Nación anunció que este año se van a enviar al Congreso de la Nación la ley de financiamiento, él la llama de justicia educativa o de soberanía educativa, me parece bien, y también la de conectividad, ojalá. Así que me parece que es fundamental. Esa y una ley que tenga que ver con el fortalecimiento de los institutos de formación docente para la investigación, el trabajo y la formación. Ojalá podamos recuperar rápido el financiamiento que se perdió y pasar del 6 al 8 o al 9% del PBI entre educación general básica, institutos de formación docente y educación universitaria, más ciencia y tecnología, que ya se votó y se aprobó. Creo que tiene mucho que ver con el futuro, tiene mucho que ver con el presente y tiene mucho que ver también con nuestro futuro, ¿no? Sonia, hablabas, decías con mucha claridad la destrucción del sistema educativo, de la educación pública que implicó el macrismo y, bueno, el proceso análogo, por supuesto, está marcado en todo el país, ¿no? Así que post-macrismo y en medio de esta pandemia feroz, la situación del país es que más de la mitad de nuestros pibes y pibas son pobres. ¿Cuál te parece que es o que debería ser el rol de la escuela en este contexto? Hablabas recién del rol que han cumplido los docentes y las docentes en el medio de la pandemia, brindando alimentos y todo tipo de asistencia en establecimientos educativos. ¿Cuál entonces te parece que es este escenario que tiene que atravesar la educación? Mira, yo quiero ser clara, la escuela no puede solucionar la pobreza. O sea, tiene que haber políticas públicas. Nosotros de la CTA y CETERA, por supuesto, es parte de ese debate. Nosotros estamos planteando la necesidad de que haya políticas públicas que establezcan un plan de empleo para jóvenes y un plan de trabajo para trabajadores y trabajadoras que generen trabajo en forma urgente, trabajo digno, no trabajo precario, que puedan fortalecer las cooperativas, que puedan mejorar esta situación, especialmente en las y los jóvenes que no tuvieron acceso al primer empleo. Vamos a tener una reunión y vamos a llevar esas propuestas a la mesa de discusión. Tiene que haber políticas públicas que hagan que haya ayudas universales y trabajo, generación de miles y miles de puestos de trabajo para poder salir de esta situación gravísima. Si no, no vamos a salir. La escuela puede ayudar, la escuela puede aportar, la escuela puede contener y abrazar a los chicos y a las chicas, pero tiene que haber políticas públicas que restablezcan esta situación que nos ha dejado, por un lado, estas dos pandemias, como decimos nosotros, ¿no? Primero la pandemia del macrismo y luego, como si fuera poco, esta pandemia mundial donde todos los países del mundo han
han caído, han entrado en recesión, han tenido situaciones muy, muy preocupantes, pero si vos te pones a ver las políticas que Biden llevó adelante de generar puestos de trabajo urgente, o la propia Unión Europea, está claro que todos los países tienen bastante claro que hace falta generar empleo, puestos de trabajo para que haya circulación, para que haya un mejoramiento del mercado interno, para que eso hay que mejorar el salario. Los salarios están muy bajos, tenemos una alta inflación y estamos en un momento, nosotros cerramos paritaria casi en el 35%. En ese momento parecía mucho, recuerden que la discusión era 29, 35. En febrero eso parecía que habíamos cerrado, habíamos roto el techo, decían algunos, ¿no? Criticándonos. Por suerte nuestra paritaria está abierta, así que ahora vamos a pedir reapertura de la paritaria a mitad de año, como está previsto, pero estamos en un momento verdaderamente difícil y el rol del Estado es fundamental. Si queremos salir de la pandemia, si queremos que no haya chicos bajo la línea de pobreza, hace falta un Estado fuerte que recupere la centralidad en políticas de empleo, en políticas sociales, con una fuerte inversión. No va a haber otra posibilidad. Lo que nosotros estamos viendo en las escuelas es desgarrador. En los distintos conurbanos de la Argentina se viven situaciones verdaderamente difíciles. Es verdad que ha habido mucho apoyo del Estado, los comedores escolares en muchos casos quintuplicaron la cantidad de chicos que van al comedor, pero nosotros queremos que los papás de los chicos tengan trabajo y que los chicos coman en su casa, ¿no? Así que hoy estamos ocupándonos de esa tarea, no hay ninguna duda que es fundamental. Para nosotros no hay una sola forma de educar, en el sentido de que no solo educa el contenido específico de un área del conocimiento, sino también la solidaridad, el abrazo, el afecto, el cuidado, pero hace falta generar puestos de trabajo urgente. Sonia, te voy a pedir casi un ejercicio de imaginación, porque también creemos que en este momento están todos los esfuerzos puestos en pensar la coyuntura y la urgencia, pero cuando todo esto pase, cuando sea parte del pasado, ¿de qué manera crees que hay que pensar la escuela para hacerla atractiva para niños, niñas, jóvenes, después de que hayan cursado 2 años y medio, tal vez 3, bajo una modalidad virtual? Mira, lo primero que creo que hay que hacer es que la palabra circule. De hecho, lo habíamos empezado a hacer este año, ni bien volvimos a la presencialidad, ¿no? Los niños, las niñas necesitan hablar. Necesitan hablar porque hubo mucho dolor en las familias, hay mucho dolor. A muchos de nosotros se nos han muerto amigos, familiares, y a los chicos también, y a las chicas también. Lo primero tiene que ser eso. Segundo, yo creo mucho en el poder de curación del arte, ¿no? Entonces me parece que la escuela tiene que estar muy centrada en la posibilidad de, primero, poner a circular la palabra, y segundo, en trabajar mucho con la educación por el arte, trabajar la poesía, la música, cuestiones que tengan que ver con lo físico. Vamos a tener que trabajar mucho el juego, el aire libre, la posibilidad estamos pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con capacitación en ese sentido. Terminamos el Congreso Ambiente, vamos a un Congreso Pedagógico y vamos al tercer Congreso Internacional de Títeres y Educación. Creemos que tiene que haber mucha vinculación en este sentido, pero también tiene que pensarse otra escuela. Nosotros no podemos tener más escuelas con 2.000 alumnos. Nosotros tenemos que poder pensar escuelas en tamaño humano. En los países donde la inversión educativa es importante y donde la gente en la escuela está muy cerca, las escuelas no tienen más de 500 alumnos. No podés tener 7 primeros grados. Tenés que tener uno en el turno mañana y otro en el turno tarde. Todos se tienen que conocer el nombre. Todo el personal de la escuela tiene que conocer a todos los chicos y las chicas. No importa si sos la maestra de cuarto
Tenés que conocer el nombre y el apellido de los chicos de séptimo, y así con la secundaria. Tiene que cambiar la escuela secundaria. Tenemos que pensar otra escuela secundaria, más parecida a algunas experiencias educativas que están circulando. Hay antecedentes en jurisdicciones, pero también en distintos lugares, de menos materias en los 3 primeros años y más terminalidades en los otros, ¿no? Una escuela secundaria más centrada en el deseo del joven, no porque para que no aprenda, sino que tiene que ver con los avances tecnológicos. Nosotros tenemos una escuela secundaria que para los tiempos que corren atrasa. Un joven que está con la computadora, la conexión, las redes sociales, por ahí 14 materias no son. Ya en muchos países se trabaja más por áreas del conocimiento, tenés en los 3 primeros años menos materias y tenés más profundización en los últimos 2 o 3 según el modelo que se siga, pero creo que hay que poder también generar escuelas secundarias más chicas, que se pueda trabajar en grupos, con mesas redondas, con otros espacios de trabajo, con espacios más amigables, más vinculados al ambiente, con verde, hay que cambiar todo, hay que cambiar muchas cosas de contenido y también hay que cambiar cuestiones que tienen que ver con el espacio. Hoy es impensable un adolescente sentado 6 horas, es impensable. Y yo creo que antes también era impensable, lo que pasa que era de alguna manera lo que nos imponían, ¿no? Me parece que hay que poder pensar en todas estas cosas. Creo que por eso también es importante pensar en el financiamiento. O sea, hay que pensar que si queremos tener una educación de calidad, tiene que haber escuelas de calidad, porque hay edificios escolares que son maravillosos y que uno se siente bien, y porque hay edificios escolares donde se cae el techo. Bueno, no se aprende igual. Cuando te dicen que se aprende igual, te están mintiendo. ¿Y por qué los sectores privados o privatistas de la educación están tan conformes con que la educación sea privatizada? ¿Y por qué le pagamos nosotros? El Estado paga esas escuelas privadas, en la mayoría de los casos, ¿no? O por lo menos una parte muy importante de ese financiamiento. Entonces hay que poder pensar escuelas que tengan que ver, donde cambien muchas cosas. Me parece que estamos en el momento, yo diría que en el momento ideal, porque la pandemia dejó claro 2 cosas. Una, la importancia de la escuela, ¿no? Porque los mismos que despreciaban la educación resulta que ahora dicen que la educación presencial es esencial. Son los mismos que hace poco nos hablaban de que había que cambiar la escuela secundaria del futuro y no formar como formamos nosotros, como es la tradición humanista argentina. Había que formar emprendedores, no trabajadores conscientes. Bueno, ahora descubrieron que la escuela es importante. Quiere decir que estamos avanzando. Sí, nosotros siempre supimos que la escuela era importante y también sabemos de la capacidad que la escuela tiene para mejorar el destino de los chicos. Estamos convencidos de eso. Sabemos que cualquier pibe o piba, haya nacido donde haya nacido, estudiando puede mejorar, estudiando puede tener un trabajo digno, estudiando puede llegar a la universidad, estudiando puede recibirse de médico o ser un trabajador calificado. Creemos en eso, así que estamos seguros que se puede hacer. Fuera de contexto. Desde su cigarro y está
hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Fue por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Un final feliz para Pimpollos, allí estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Segunda hora aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Querido Luis, te paso una recomendación si vas a viajar en la ciudad de Buenos Aires y tenés que usar taxis. Bueno, qué mejor que recurrir a los tacheros peronchos. Te paso el dato 11 7364 3290, lo llamás a Norberto, te pasa con algún tachero peroncho. Si el viaje es con un cumpa es mejor. Nos pidieron acá los tacheros que empecemos a difundir el laburo que hacen. Está buenísimo, si te toca un tachero peroncho. No, eso es un datazo, porque viste que cuando tenés que tomar un taxi siempre tenés esa inquietud de que comúnmente, no sé por qué, pero está como generalizado que no son muy compañeros los tacheros. Entonces cuando encontrás a uno que sí, es una alegría, es una fiesta. Aparte porque van escuchando el Destape, obvio. También podés llamar a Flavio al 11 3793 8360. Te lo digo de nuevo, viste, se te cayó la virome ahí entre la mesita de luz y la pared, que es ahí, agarraste la lapicera, perfecto. Ahora anótalo. 11 3793 8360. Flavio forma parte de Tacheros Peronchos.
Y como cada sábado agradecemos a quienes hacen posible Fuera de Contexto, entre ellos Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, que como comentamos sábado tras sábado, se suma y participa activamente desde el inicio de la campaña de preinscripción a la vacunación contra el COVID. Buenos Aires, vacunate, a través de puntos de información y prescripción en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz, en Florencio Varela, para que puedas acercarte, registrarte vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descargá la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate es el mensaje de Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines. Aprovechamos también este instante para enviarles un cálido abrazo a los compañeros y a las compañeras de ATE Capital, que también permiten que este programa salga al aire y que hacen un trabajo denostado como trabajadores y trabajadoras del Estado para sostener las políticas activas que promueve el Gobierno Nacional. También saludamos y agradecemos al municipio de Merlo, en provincia de Buenos Aires, que estuvo junto al Consejo Deliberante de Merlo desarrollando la campaña de donación de sangre, colecta de sangre, toma de muestra. Estuvieron con esta actividad durante esta semana. Vaya nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento, por supuesto, por ayudarnos a hacer este Fuera de Contexto cada sábado aquí en el Destape Radio. Hay una nueva jornada para esta colecta de sangre y toma de muestra el martes 15 de junio en el recinto del Consejo. Los voluntarios deben concurrir con el documento, haber desayunado, tener entre 15 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Y la jornada se va a efectuar en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se cumple este lunes. Así es, para ser donante podés anotarte previamente comunicándote al 0220-483-0956 o por mail, por ahí más fácil, HCD, o sea, las siglas de Honorable Consejo Deliberante, hcdmerlooficial@gmail.com, y ahí te van a mandar el formulario, o podés ir directamente a Bolívar 650 de lunes a viernes de 8 a 15. Dicho todo esto, si te parece, continuamos conversando con Sonia Leso en Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Sonia Leso. Sonia, hace un ratito hablabas de que según la paritaria nacional docente está la posibilidad de una revisión. Creo que la paritaria está prevista para septiembre, pero tienen la posibilidad de hacerla a mediados de año una revisión. ¿Cuál es la situación actual a nivel salarial de un docente en Argentina, más allá de las diferencias de cada distrito, digo, el piso, en qué situación se encuentra actualmente? Mirá, esa es otra cosa que hay que cambiar, porque nosotros en 4 años se congeló prácticamente. Nosotros tuvimos aumento el primer año, en la paritaria que tuvimos con Esteban Burrich en el 2016. Después de ahí en adelante se congeló la paritaria. Así que nosotros tenemos que recuperar varios años de deterioro salarial. Así que es importante mejorar el piso, y lo que nosotros tenemos que lograr es lo que habíamos logrado en el 2019, porque nosotros en el 2019 logramos que la diferencia entre las provincias que tenían más bajo salario, en el 2019 no, porque eso no se logra de un día para el otro, fueron 12 años en realidad. Esto es lo que por eso es tan importante el financiamiento. Nosotros lo que logramos después de una transición, digamos, del 2003 en adelante, en el 2006 se sancionan las leyes, primero la de financiamiento y después la Ley Nacional de Educación.
logramos el hecho de ir mejorando la situación de los salarios y que no es una distorsión. Nosotros en el 2001, o en los 90, un salario de una provincia a otra podría variar 5 veces, o sea, en una provincia la zona centro podía ser 5 veces más alta que una provincia del, del NOA o del NEA, ¿no? Bueno, ahora estamos en una situación no tan grave como esa, pero con un gran retroceso. Entonces nosotros tenemos que lograr, a partir de las paritarias que tienen que ser permanentes, como han sido desde que ganó el gobierno Alberto Fernández, que todos los años tuvimos paritaria, lograr equiparar el salario piso nacional. Y lograr que la diferencia entre las regiones no sea tan alta. Eso es algo que nosotros estamos pensando, porque si se va a tratar la ley de financiamiento educativo es algo que debería tenerse en cuenta, que es que la diferencia entre el piso nacional y los salarios provinciales no sea tan alta y que no haya una distorsión según cada provincia, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que trabajar para mejorar la cuestión salarial de las y de los maestros, y en el caso particular nuestro es lograr en las provincias y a nivel nacional que haya reapertura de paritarias. La mayoría de las paritarias docentes tienen reapertura en septiembre, otras en octubre, depende de cada paritaria, pero la mayoría tiene prevista una reapertura para evaluar la situación de la inflación anual. Así que creo que vamos a tener que discutir esta diferencia entre lo que fue lo pactado a principio de año, que fue en febrero, nuestra paritaria, febrero-marzo en la mayoría de las provincias, y poder equiparar para lograr una situación de equiparación salarial en un momento tan difícil donde la verdad que sostener el cotidiano con el salario de un maestro, de una maestra, de un profesor, una profesora es muy difícil. Sonia, ¿ubicarías al gobierno macrista entre los gobiernos más agresivos hacia el sistema educativo argentino en la historia democrática de nuestro país? ¿En democracia o en general? Ambas, te pregunto por ambas. Mira, el más agresivo, sin ninguna duda, fue la dictadura, pero es un gobierno, digamos, ilegal, no es un gobierno que fue electo por el voto popular. Y sin ninguna duda, luego dentro de los gobiernos democráticos, dentro de los gobiernos elegidos por el voto popular, no tengo duda de que fue el peor gobierno de la educación de la historia argentina. No tengo duda. Porque en realidad ellos se dicen liberales, pero no tienen nada de liberales. Yo siempre digo que Sarmiento los expulsaría. Cualquier liberal de los liberales que uno ha leído o que ha visto sus trabajos, sus escritos, lo que pensaban de la educación, no tiene nada que ver con las políticas educativas del macrismo. Primero porque hay que preguntarse cuáles fueron las políticas educativas del macrismo. Enuméreme 10 medidas. Yo siempre le digo lo mismo a los compañeros, díganme 10 medidas, porque vos, un gobierno, ¿por qué cosa se mide? Se mide por lo que hizo, no por si me gusta más la cara o cómo habla la persona que está, sino qué cosas hizo en educación. Y vos tenés que decir, bueno, ¿qué medidas? Yo todas las medidas que se me ocurren, no hay ninguna que yo pudiera decir que tuvieran que ver con mejorar la educación. Y tengo como 20 para contar que fueron para destruir la educación. Desde la eliminación de la paritaria nacional docente, que tenía un solo objetivo. Ese objetivo no era destruir la paritaria, era destruir la representación de los trabajadores en la pelea o en la disputa educativa para perjudicar a la educación en cuanto al presupuesto, porque adivinen a dónde se fue el presupuesto de educación, a pagar deuda externa se fue, no se fue a mejorar otra cosa. Entonces, eliminación de la paritaria, eliminación del programa Conectar Igualdad, eliminación de Canal Encuentro, Paca Paca y cualquier cosa que tuviera que ver con
eliminación del Plan Conectar Igualdad, eliminación de todo lo que fueron los programas educativos con software libre, producción nacional, inteligencia argentina puesta no para la comercialización de la educación, sino para la transformación. Todo lo que tuvo que ver con los programas de educación y derechos humanos, todo lo que tuvo que ver con educación y salud reproductiva y cuidado de la salud, que tuvo consecuencias importantes contra el abuso infantil, contra medidas, contra cuestiones que verdaderamente eran imperiosos abordar, la ley de educación sexual integral en las escuelas, libros, el reparto de 92 millones de libros. Nunca, nosotros, por lo menos desde que yo trabajo en la escuela, nunca en mi vida vi la cantidad de libros que se repartieron en esos años. Talleres. ¿Te referías a los años de Néstor y Cristina, que se suspendió Néstor y el Plan Cristina. Nacional de Lectura? Sí, todo lo que te estoy nombrando que suspendió el macrismo se hizo en esos años, especialmente más en los últimos años, ¿no? Porque primero veníamos de la catástrofe y de alguna manera había que restaurar la paritaria, la jubilación docente. Bueno, 2 artículos que tendían a destruir la jubilación docente, diciendo que era una jubilación de privilegio. Ya voy por el punto número 10. Persecución a los dirigentes sindicales, pinchaduras de teléfonos, escuchas ilegales, persecución a las marchas, anuncio de la construcción de 3.000 jardines de infantes el día que había 400.000 maestras y maestros en Plaza de Mayo, jardines de los cuales se construyeron de 3.000 que estaban en el presupuesto 10. Suspensión del programa de coros y orquestas infantos juveniles, suspensión de todo lo que fue la inversión en ciencia y tecnología, de lo que eran los gabinetes para las escuelas, de las colecciones de películas para las escuelas, de los gabinetes de conexión para las escuelas, de materiales para el nivel inicial, de trabajo en los institutos de formación docente, que verdaderamente era muy importante hacerlo y que ahora sigue siendo un desafío. Entonces, si vos te pones a pensar en cuáles fueron los efectos de las políticas, primero hay que decir que fue el primer gobierno de derecha de Argentina que claramente tuvo una visión de mercantilizar la educación, porque estuvo en el 90, pero acá directamente el objetivo fue pactar con los sectores del lucro educativo, no con la escuela privada, porque hay que tener muy en claro cuando algunos creen o vinculan con la privatización de escuelas de los 90. Esto es algo más sofisticado. Esto es el comercio educativo a nivel mundial. Atrás de la mercantilización y comercialización de la educación, y les voy a mandar un informe que sacó Cetera sobre eso hace muy poco y que vamos a presentar el 14 de junio en la Internacional de la Educación, que si les interesa los invitamos. Hay empresas que ganan millones y millones de dólares en la mercantilización de la educación en el mundo. Macri se reúne, ni bien asume, con uno de los grupos vinculados a ese tema, y en el G20 tuvo varias reuniones con grupos de inversores de la privatización y mercantilización. O sea que las pruebas PISA, los proyectos que tenían que ver con la mercantilización y privatización venían de ese lado, ¿no? O sea que no fue ingenuo el proyecto pedagógico. Esta teoría de que la escuela argentina era una máquina de hacer chorizos, ustedes recordarán las fábricas o la campaña al desierto, las cosas tan poco felices que tuvo el macrismo en su discurso, pero que en realidad tenían mucho que ver con destruir algo que para los argentinos es muy importante, porque la educación pública y la universidad pública representan para los argentinos la posibilidad del ascenso social. No es un tema menor. Muchos argentinos y argentinas se criaron en barrios o en pueblos o vinieron de los sectores populares y se recibieron de médicos, de abogados, de maestras, de profesoras, de ingenieras, de ingenieros. Entonces, eso está en el ADN de los argentinos y de las argentinas, por la extensión de la escuela pública. Argentina tiene en América Latina
la mayor extensión de escuela pública. Argentina y Uruguay deben ser los dos países que tienen ese nivel de llegada y expansión del sistema de educación pública. Eso se lo debemos también a los liberales de verdad y a Sarmiento, pero no solo Sarmiento, pero la necesidad que tuvo la generación de Sarmiento por el tema de la campaña del desierto, de lo que hablábamos antes y de la cantidad de migrantes, de homogeneizar, eso generó una potente escuela pública, muy potente, con muchísima extensión territorial. Ustedes, no hay lugar de nuestra patria, no hay lugar, digamos, no hay, ustedes pueden llegar a una montaña en Salta o en Jujuy o a la Cuña Boscosa en Chaco, Formosa o en Santa Fe y se van a encontrar que en el lugar más escondido van a encontrar una escuela, o en la Patagonia. Eso tiene un valor muy grande para la sociedad. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Macri dijo caen en la escuela pública, Sí. la respuesta de la sociedad no fue de los docentes solamente, fue de la sociedad. Escribía un carnicero, escribía la kiosquera de la esquina, escribía un panadero, escribía un profesor universitario, escribía un profesional. ¿Por qué? Porque la escuela pública argentina y la universidad pública argentina tienen un lugar muy importante en nuestra sociedad y no es tan fácil tumbarla, ¿no? Y creo que ese fue el afán del macrismo. Por un lado, afectar a los dirigentes sindicales o dañar o desprestigiar o deslegitimar que llevábamos adelante la pelea sindical, a Robi, a Cetera, a Eduardo, a los compañeros y compañeras que estábamos a la cabeza en cada una de las provincias de esas luchas o a nivel nacional, pero no por nosotros, porque ellos saben quiénes somos. Imagínense que hasta nos han pinchado los teléfonos, revisado las cuentas bancarias, ellos saben que no van a encontrar nada en nosotros, porque vivimos como somos, como los maestros, lo saben. Pero el objetivo era otro, el objetivo era que esa representación de ese sector social tan potente, de ese movimiento de masas tan potente que es el magisterio argentino y también el magisterio latinoamericano. En este momento estamos viendo si es presidente o no un maestro de Perú, que se alzó contra las políticas de ajuste de la educación en Perú. Ese movimiento tan potente necesitaba ser cortado. No pudieron, lamentablemente. Estamos de pie. Nos quisieron de rodillas, no lo lograron. Y por eso creo que la educación argentina, si hay discusión de estas leyes centrales, si hay financiamiento, vamos a salir adelante, vamos a poder trabajar con este año difícil, este año y meses difícil de la pandemia, pero también hay que decirle a la gente que mientras hubo guerras, la gente también estudió y fue a la escuela. O sea, ¿cuáles son esto es lo más parecido, es peor en algún sentido porque es en todo el mundo al mismo tiempo, pero es lo más parecido a una guerra. Bueno, en una guerra la gente también va a la escuela o trata de aprender. Hay que pensar eso. Y lo otro que hay que pensar es cuáles son los contenidos que son importantes abordar en un periodo tan difícil como este, ¿no? ¿Qué cosas los chicos ya aprendieron? Porque algunos ni escuchan a los hijos, escuchen qué cosas aprendieron los chicos saben más hoy del coronavirus y de un montón de cuestiones que muchos adultos, porque también se tienen otros aprendizajes, estamos viviendo un momento excepcional en la historia del mundo, hay que comprenderlo. No estamos viviendo normalidad. Y el que crea que si mañana se abren las escuelas vamos a volver a la normalidad, nadie lo puede asegurar. En el mundo hay especialistas que ya están hablando que esta pandemia puede durar por lo menos 2 o 3 años. Entonces no va a haber una vuelta a la escuela como nosotros la conocimos. Tenemos que pensar esa escuela. Y para eso hace falta trabajar en los contenidos, pero también trabajar en los formatos escolares.
en los contenidos y en los formatos, en la conexión, en una bimodalidad, en trabajar, en saber que se puede ir y volver. Creo que hay que estar preparados para eso, porque si no lo otro es pensarlo en términos de fracaso. Y eso no ayuda. Uno tiene que procesar los momentos difíciles con la esperanza de que esos momentos van a pasar y que tenemos que seguir de pie y que tenemos que seguir peleando. Fuera de contexto, todo se presta. Intimidate hub. Can't stop the gods from engineering
statue of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Continuamos en Fuera de Contexto. En un ratito seguimos conversando con Sonia Aleso ya en la recta final de esta conversación tan interesante. Ahora déjame, Luis, por favor, invitar a los oyentes de Fuera de Contexto a que se sumen a peroncho.ar, otra comunidad organizada allí. De lunes a viernes hacemos el noticiero Peroncho Delivery. Sale ahí entre las 4 a las 5 de la tarde todos los días un resumen de noticias, humorístico, por supuesto, y peronista, tal como su título lo indica. Amo que la página sea sin el .com, ¿no? Peroncho.ar. Peroncho.ar. El .com es imperialista. No. Esto es peroncho.ar, ahí sin intermediarios. Bueno, y déjame también que recomiende la lectura de la revista Contraeditorial, donde además de encontrar muchísimo análisis, información, pueden encontrar allí también las entrevistas en formato gráfico, las entrevistas de Fuera de Contexto en formato gráfico. Pueden, si van buscando, encontrando. Lleva tu tiempo, imagínate, desgrabar conversaciones de 2 horas, bueno, es todo un laburo. Pero así que les agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras de Contraeditorial. Allí en contraeditorial.com encuentran entonces las entrevistas Fuera de Contexto, además de toda esta información, análisis referido a la actualidad y la coyuntura. Seguimos entonces conversando con Sonia Aleso aquí en Fuera de Contexto. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, en el último bloque de conversación, de charla con Sonia Aleso, que recién nos ofrecía este listado tan preciso y a la vez tan nefasto de lo que generó el macrismo. Déjame añadir, y por supuesto que va por cuenta mía, el asesinato, y vamos a decirlo así, de Sandra y Rubén, 2 docentes en la provincia de Buenos Aires que estaban allí preparando su actividad y realizando su labor cuando explotó una garrafa por la falta de mantenimiento y por la desidia del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces. Decíamos 2 docentes. ¿Y en qué momento de tu vida, Sonia, decidiste vos dedicarte a la docencia? No, en realidad yo vengo de una familia de docentes, así que para mí fue lo más natural del mundo. Prácticamente me crié en una escuela. Mi mamá es maestra, mi hermana es maestra, mis tías son maestras, mis tías abuelas eran porteras. O sea que la verdad que, a diferencia de la gente que tarda mucho en pensar que le gustaría, para mí fue lo más natural del mundo, ¿no? Así que, no, nada, aparte estudié también títeres, teatro, historia, muchas cosas, pero la docencia es como mi casa, ¿no? Como mi familia, esos lugares que vos entrás y decís, bueno, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí. Yo prácticamente me crié en la escuela donde mi vieja trabajaba, porque mi vieja trabajaba muchas horas en un pueblo. O sea que yo iba caminando a la escuela y pasaba muchas horas, porque pasaba las horas que yo estaba en la escuela más las que iba por ahí o me quedaba en la biblioteca leyendo o la iba a buscar a mi mamá.
o pasaba a jugar, qué sé yo, viste, son esos lugares donde vos te sentís en tu casa. Así que para mí la escuela es el mejor lugar, el mejor lugar y la profesión es la mejor profesión del mundo. Cuánto amor que hay en tus palabras. ¿Y cómo fue el paso hacia el gremialismo? ¿Cómo describirías esos primeros años de actividad sindical? Mira, a mí siempre me interesó la política. Yo milité en el centro de estudiantes, en mi escuela, vengo de una familia de militantes o gente muy interesada por la política. Tengo una hermana mayor cuyos amigos todos eran militantes, mis amigos también y amigas, de muy joven. El primer lugar de militancia mía fue el centro de estudiantes de la escuela secundaria, que nos tocó el 73, ¿viste? era, era un momento, lástima que rápido se terminó porque llegó el 76. Pero bueno, transitar esos dos momentos tan extremos, tan distintos, fueron como una escuela de formación política, ¿no? Porque después vino el desastre de la dictadura, o sea que yo en realidad pasé toda mi adolescencia en la dictadura y entré en la facultad en la dictadura. Así que y seguimos militando de las formas que se podía en la dictadura. Y después pasé a la lucha por la vuelta a la democracia con un grupo de compañeros y compañeras con los que yo militaba y de la participación en todo lo que fue el apoyo a los organismos de derechos humanos, las marchas, las movilizaciones. Y luego, en ese momento, nuestro sindicato estaba intervenido. El sindicato ANSAFE estaba intervenido, había muchos docentes desaparecidos, la CETERA también. Y muchos presos y presas políticas y muchas exiliadas. Así que en el 84, con la vuelta a la democracia, ya en el 82, 83 se hacen algunas reuniones sindicales. Yo ya estaba en la escuela, yo había empezado a trabajar en la escuela el 9 de marzo del 81. Y se empiezan a hacer algunas reuniones y cuando se vuelve a la democracia, acá se hacen tanto en CETERA como en mi sindicato de base ANSAFE, se hacen listas de unidad para, de alguna manera, restablecer el funcionamiento del sindicato, ¿no? Después de tanto dolor, de tanta pérdida, hay que acordarse que en el caso de CETERA publicó una lista de docentes desaparecidos en plena dictadura, donde además se pedía la libertad de Bravo, que estaba preso en ese momento, Alfredo Bravo, un gran maestro. Así que bueno, y después fue asesinado Isauro Arancibia, la conducción de CETERA entera fue o desaparecida o asesinada. Y a partir de eso el sindicato nuestro se empieza a organizar y yo empiezo a participar en una agrupación un tiempo después y llegan los 80, las grandes marchas, hubo un gran paro nacional, hubo un paro grandísimo por tiempo indeterminado por la paritaria nacional docente y por el financiamiento que termina en la famosa Marcha Blanca del 88. Y en esa marcha yo termino de definir que quería militar solamente en el sindicato. Creo que la Marcha Blanca a mí me convenció también de que ese era como el lugar, ¿no? Y bueno, nosotros acá teníamos una agrupación de la que participábamos y después nos presentamos a elecciones, después de muchos años ganamos el sindicato. Después nos sacaron de la CETERA en un momento, después volvimos a la CETERA, así que una historia que tiene mucho que ver con la historia del país, ¿no? Una historia de mucha lucha, de mucha esperanza, mucho compromiso por el otro, mucho compromiso ético de los dirigentes de CETERA, ¿no? Pensá que desde los compañeros desaparecidos o asesinados como Isauro, Marina Vilte, Requena, Pertierra, los de cada una de las provincias, hasta
Mari Sánchez, Marcos Garcetti, Marta Maffei, Hugo Yasky, Estela Maldonado. Es una genealogía de hombres y mujeres con los que vos podés coincidir o no políticamente, ¿no? Pero que no podés decir nada de sus vidas. Y eso es algo que te llena de orgullo como sindicalista. Una vida de lucha, un recorrido más que interesante y atrapante, y qué mejor también enseñanza, ¿no? Para cualquier pibe o piba que esto que estás narrando, porque no hay duda también que los maestros enseñan, esto está claro, y también aprenden. Ahora, ¿qué aprendió Sonia Alessio para su vida dentro de un aula? Todo. No, todo. Primero el tema de la importancia que tiene poder escuchar, ¿no? Poder escuchar y, segundo, respetar a los pibes y a las pibas. A mí me gusta mucho estar con los chicos y las chicas, y también me gustan mucho los jóvenes, ¿no? En CETERA estamos mucho trabajando ahora con maestros jóvenes de todo el país. Fundamentalmente la importancia que tiene en la formación del ser humano en la infancia, ¿no? Si estuviéramos un poquito más atentos y más atentas a la importancia que tiene el juego, la creación, la poesía, el amor, la ternura, en la infancia podríamos verdaderamente cambiar muchísimas cosas, ¿no? Me parece que eso es lo que tiene de importante la escuela y de importante este colectivo que es el colectivo docente. No porque sea distinto a los otros trabajadores, porque somos un tipo de trabajadores y trabajadoras, somos un tipo de trabajadores y trabajadoras intelectuales, trabajamos con el pensamiento, pero tiene una particularidad, porque lo que nosotros hacemos, yo siempre digo, ¿no? Yo me encuentro todavía hoy con un pibe o con una piba por la calle que conocí cuando eran chiquitos. Hoy justo estaba bajando unas fotos del celular y estaba mirando una foto de un alumno que yo tuve, que no lo voy a nombrar porque si lo nombro se va a ofender, porque le va a dar vergüenza, porque es tímido, pero que es uno de los dibujantes más importantes de Rosario, lejos, después del Negro Fontana Rosa, y de la Argentina, de los jóvenes, uno de los mejores. Bueno, hoy estaba mirando una foto del grande, que es una foto hermosa, muy artística, que tenía en su Facebook, y se llama Juan Pablo, no voy a decir el apellido, porque si llega a escuchar este reportaje me va a mandar un mensaje. Bueno, yo cuando él lo conocí, él, en vez de contestar las tareas o los trabajos en las clases, él dibujaba, ¿no? Entonces un día viene la profesora de historia, que era muy estricta, y me dice, pero vos podés creer, mirá cómo contestó la prueba, tenía una prueba que era sobre Grecia o Roma, creo, y la verdad que dibujó una plaza, la plaza griega, ¿no? Era, pero perfecta, ¿viste? Estaría, no sé, segundo año, creo. Primero o segundo año. Perfecta. Entonces yo le digo, yo le pongo un 10. Y ella me dice, pero no escribió un renglón. Le digo, pero mira lo que dibujó. ¿Cuánto tenés que saber para dibujar esto? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, después yo tengo dibujos muy hermosos que me hizo él a mí, ¿no? Pero cuando el padre le llevó los dibujos a Fontana Rosa, el padre le llevó los dibujos. Estoy contando todas cosas que no debería contar porque ahora también el padre se va a enojar. Porque estoy escrachando. Se supone que sea con toda la familia. Porque Rosario es muy chiquito. Nos conocemos todos. El padre le llevó los dibujos de este chico a Fontana Rosa. Y Fontana Rosa le dijo, ¿cuántos años? ¿Quién es? No importa. ¿Cuántos años tiene? 11. Cortale las manos, le dijo. Claro. Bueno, ¿a qué quiero ir con esto? Que vos, cuando un pibe o una piba que conociste en la escuela y que vos sabés que tiene determinada inclinación o determinada pasión, vos tenés que trabajar con eso. Vos tenés que saber que eso tiene que ocupar un lugar y darle ese espacio, ¿no? Eso es lo que la escuela te enseña. Entonces, yo creo que la escuela te enseña mucho a escuchar, te enseña a aprender de los otros, particularmente a aprender lo distinto que somos
y cómo podemos convivir siendo tan distintos, porque vos en un grupo, en un aula, tenés las historias más disímiles de las personas, pero también de las familias, y los aprendés a querer a todos, con las particularidades que tienen, porque cada uno tiene algo que deja en vos algo. Y te cuento una última anécdota que no sé si tengo tiempo. Sí, sí, claro. Nosotros en quinto grado, con otras dos maestras, hicimos una experiencia que se llamaba, bueno, un trabajo sobre la poesía. No me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar. Pero leíamos poetas de distintos países, Neruda, Borges, poetas de todo tipo, de distintas corrientes y distintas partes del mundo. Machado, bueno, distintos, pero María Elena Walsh, los libros de poesía de María Elena Walsh. Y a partir de ahí trabajábamos la escritura con los pibes, ¿no? Quinto grado. En esa época estaba muy de moda la canción, la de, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, la de Santillán. León Santillán. Tipo murga, la que es tipo murga. La del León de los Cadillacs. Esa, la de los Kayak. Bien. La de los Kayak. Bueno, entonces una de las chicas le dice al profe de plástica, porque estaba el trabajo era entre varios profes de distintas áreas, trabajábamos todos juntos, el de música, el de plástica, las maestras, estaba muy bien articulado, ¿no? Pedagógicamente. Y le íbamos leyendo a los chicos y íbamos escribiendo cosas, iban escribiendo ellos. Entonces le pregunta quién eran, porque viste que dice en un momento, la canción dice Resiste, Víctor Jara. Sí. Entonces una chica que se llama Julia, que tampoco la voy a escrachar, igual a ella ya la nombré varias veces. Dice, ¿quién es Víctor Jara? Entonces, entre el profe de plástica que se llama Sergio, que es un capo, sigue siendo profe de plástica, maestro, uno de los mejores profes de... No, tengo dos mejores compañeros, una mujer y un hombre, mejores profes de plástica. Si llego a decir uno, me va a matar el otro. Le contamos la historia de Víctor Jara. Ella escribe en quinto grado el poema final que ella elige escribir para el libro de poesía es sobre Víctor Jara, ¿no? A mí me estremeció porque me parecía que una cosa que después de haber porque fue un trabajo de un año y el trabajo final era el libro y después presentamos el libro en un teatro y realmente me pareció estremecedor que ese momento, que para mí fue un momento, imagínate, un año trabajando, ese momento, es un segundo. ¿Quién es Víctor Jara? Termina en una poesía. Pasan los años y yo con ella y con la mamá me sigo por ahí saludando por Facebook, qué sé yo, y lo matan a Carlos Fuentealba. El día que lo matan a Carlos Fuentealba, yo estaba en Santa Fe. Y nosotros sacamos un paro nacional, hicimos en todos los lugares que pudimos un acto y después nos íbamos a Neuquén. Ese día nosotros, como no hicimos tiempo porque murió Carlos y sacamos el paro nacional, hicimos un acto en cada lugar, nosotros pusimos un escenario en la puerta del sindicato en Santa Fe, invitamos a las madres de Plaza de Mayo, a los hijos, y a todos los que quisieran acercarse, hicimos un acto ahí. Cuando yo me levanto temprano, llego al sindicato, lo primero que hago es ver los mails, abro el correo electrónico y me aparece un mail que dice Julia y el apellido de esta compañera. Y me dice, hola señor Sonia, no sé si te acordás de mí, soy Julia, qué sé yo. Escribí el poema de Víctor Jara y me imagino que hoy debes estar muy triste. Mira, te lo cuento y me largo a llorar. Me imagino que hoy debes estar muy triste. Y yo también estoy muy triste y no sé si este mail te va a llegar, porque no sé si vos recibís y lees estos mails. Pero yo te quería decir que todo lo que ustedes nos enseñaron nos hizo personas mejores y bueno, y te quiero mandar fuerzas y qué sé yo. Entonces vos decís, ¿para qué sirve la escuela?
para eso, para eso. Sonia, muchísimas gracias. Qué cierre. Estamos ahí con los pelos de punta, esa historia y relatada de un modo tan amoroso. No tenemos más que palabras de agradecimiento por la trayectoria, por la lucha y por este hermoso rato que nos has hecho pasar aquí en Fuera de Contexto. Bueno, gracias a ustedes. Y Un que abrazo muchos enorme. chicos y chicas estudien para ser maestros, maestras, profesores. Ojalá que sí. Ojalá que sea así. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta: ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba, hubo otros más disimulados. Se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del culto del morbo. Y festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura el Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos y Chile se alza como único ejemplo. Vean la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá Alibaba tiene la cueva. En la costa hay un Puerto Rico, saqueados chicos. Dominicana, Guatemala, Haití, te explico la hipocresía, la paradoja, la ironía de que en El Salvador haya un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia, pero la tinta no pudo con la memoria. Pero la tinta no pudo con la memoria. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo certificado, pero hubo miedo, mucho miedo, porque sabían que estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta a muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no, al fondo no soy plato de tu carta. Colombia se revela y de tutela se cansó. Basta de demagogia y de falacias. La altura boliviana hoy entona su canción. Luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución, dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán, que intenta y cae, díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos al lacayo al que lo mande. Nacionalismo popular y patria grande. Rieron a más no poder, fueron deprisa. Y estos pueblos metizos le robaron la sonrisa. No logramos lograr ese logro. Fuera de Contexto. Un programa muy logrado. El gran Daniel De Vita, cómo me gusta lo que hace, síganlo en las redes, en YouTube, tiene un laburo todos los días también, hace videos informativos, se comunica con compañeros de toda Latinoamérica para mantenerlos al tanto, la verdad que muy recomendable el laburo de Dani De Vita y por supuesto acá estábamos escuchando una producción musical, se llama Patria Grande, tremenda letra. Compañerazo, además del talento que tiene, compañerazo siempre presente en todas
en todas y en cada una, ahí está siempre Dani De Vita. Si es una actividad militante, es increíble. Se me paró el auto en Unquillo, la otra vez lo llamé, le digo, ¿me podés ayudar a pechar? Me dice, me tomo un avión y voy. La voluntad que tiene es increíble. Siempre, siempre. Bueno, se nos fue el programa, qué linda entrevista, qué cierre emotivo con estas anécdotas en la voz de Sonia, reflexionando también sobre la importancia trascendental de la escuela en nuestras vidas. Así es, muchas gracias a la gente que nos acompañó, por supuesto, ahí en el hashtag Fuera de Contexto, gracias al chat de oyentes por tanto amor. Yo me siento tan querido en ese chat. Lo tengo ahí, es como un espacio casi de terapia. Entro, veo ahí, mira cómo nos quieren y ya sigo con la autoestima un poco reparada. Un enorme abrazo a todos los compañeros y compañeras, y también agradecemos al equipo de Fuera de Contexto, el productor Nicolás Colombo, el editor, diagramador, alma de este ciclo, Juan Pocho Monasterio, y por supuesto a toda la familia de El Destape Radio. Les dejamos en el aire del Destape Radio con la compañera Milagro Sala, 1974 días de prisión ilegal, 1974 días como presa política. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala, libertad a los presos políticos en Argentina. Nos encontramos el próximo sábado aquí en El Destape Radio, en la mejor radio de todas, por supuesto. Chao, Luis querido, te mando un abrazo. Abrazo grande. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser